muy aguada, no sé si ustedes recuerdan. La merluza tenía muy aguada. Hubo una empresa, hubo una pesquera francesa que aprendió una técnica mediante la cual el mejor pescado para el tratamiento que ellos hacían de proteínas era sacándola de la merluza. Es decir, tenían todo un proceso mediante el cual de la merluza lo fileteaban, le extraían todo el olor a pescado y dejaban solamente proteína, lo empaquetaban y vendían la carne de la merluza procesada pero como proteína en Francia. Entonces, si uno quería comer proteína en su comida, entonces le echaba un pedazo de merluza, le echaba el sabor que quería y estaba, ¿no? Entonces, en los años 90, 95, 96, 97, la merluza fue depredada. Literalmente en el Perú, la merluza fue depredada por muchas embarcaciones que existían en el mar peruano. Había, y existe hasta ahora, un foro en internet que se llama Oannes, donde todo aquel que está... Oannes en la mitología era el rey de las aguas, ¿no? Entonces, este foro que se creó en internet, estaban tiros y troyanos en ese foro de internet, y hasta que un chileno que tenía su pesquera en Paita, el tipo comenzó a hacer algo, comenzó a escribir en el foro y comenzaba a culpar a esta empresa francesa, de que la empresa francesa con 2 barquitos habían depredado todo el mar peruano, lo cual era totalmente risible, puesto que para que 2 barquitos depreden el mar peruano es imposible, tiene que ser toda la flota y varias flotas, ¿no? Entonces el propietario el francés montó en cólera y dijo que quería, ¿cómo está? ¿Qué tal? Quería castigar a este chileno que se ponía a hablar en el foro acerca de que lo estaban perjudicando y quería ponerle una demanda por delitos contra el honor. El primer punto que se presentó fue lugar de la comisión del delito. Si estamos en una página web, en un foro, y uno está en Piura, el otro está en Lima, el otro está en Talara, el otro está en Tacna, y es un foro a nivel nacional, en internet, en el ciberespacio, ¿dónde se cometió el delito? ¿En Tacna? ¿En Lima? ¿En Piura? ¿En Cusco? En las redes sociales, ¿dónde se comete el delito? ¿Dónde se cometió el delito? ¿Cuál sería el juez? ¿Cuál sería la jurisdicción aplicable? ¿Con qué juez me voy? El juez de cualquiera de los lugares donde ha estado. Pero el punto es, ¿dónde se cometió el delito? ¿Cómo determino yo la jurisdicción? En el lugar donde estaba el equipo. ¿No? Entonces, en el acto, perdón, esto es otro. Entonces, yo les comento un poco, entonces, en el artículo, el Código Procesal Penal establece de que, como vimos hace un rato, ¿no? ¿Cuál es la jurisdicción aplicable? ¿Cuál es el juez aplicable? En primer lugar, por el lugar donde se cometió el delito. Entonces, pues no es posible determinar. El segundo punto que te da referencia a la ley es por el lugar donde se recolectaron las pruebas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes al de la maleta? Al que le gustó, el que mató a su pareja, que también era homosexual y lo cercenó. ¿Dónde se cometió el delito? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, la dejó sin brazos, que lo puso en maletas y se comenzó a tirarlo. ¿Se acuerdan el delito se cometió en Huacho? Pero el tipo lo están juzgando en Lima, ¿por qué? Porque encontraron las maletas en Lima. Así es. El segundo punto que te da la ley es por el lugar donde se encuentran las evidencias, por el lugar donde recolectaste las pruebas. Y el tercer punto de contacto, ¿dónde es? Si no encuentras tú la ubicación del lugar, si no sabes dónde se cometió el delito, si no pudiste recolectar pruebas, el último punto es dónde atrapan al sujeto.
Si lo atraparon en Lima, en Lima. Si lo atraparon en Cusco, en Cusco. Si lo atraparon en Huacho, en Huacho. ¿No? Entonces, en el caso de los franceses, yo hice algo. Yo traje un notario a mi oficina y imprimí las páginas web donde estaban todas estas sonceras que decía el chileno contra los franceses. Hice una certificación de notario que me decía que estoy en la oficina tal, en tal lugar, en este acto procedo a ver en internet tal página o tal dirección electrónica, acá encuentro varios comentarios, en el comentario tal, imprimimos, el notario certificó que imprimimos en ese momento en mi oficina y obtuve pruebas de que el lugar para mí de la comisión de delito fue Lima, porque aquí yo recopilé las pruebas, ¿no? Entonces me admitieron, la jueza de duda no sabía qué hacer, al fin y al cabo me admitieron a trámite y luego tuvimos una pelea fuerte con un abogado sobre el tema, pero fue interesante, ¿no? Entonces, justamente por el tema de territorialidad y por el tema de jurisdicción, ¿dónde se encuentra? Entonces, territorialidad es por lugar de comisión del delito, si no encontramos las pruebas, por las pruebas o por lugar donde se atrapa al individuo. Ok, vamos a otro tema importante del derecho de parte general, que es la extradición, ¿no? La extradición es el acto o procedimiento de la entrega de una persona acusada o condenada por un delito por parte del Estado en cuyo territorio se ha refugiado a aquel Estado que es competente para juzgarlo o ejecutar la pena que le haya sido impuesta. La extradición es considerada también como el procedimiento de cooperación judicial internacional que tiene por objeto la puesta en disposición de los justiciables que se encuentran en rebeldía y que por consiguiente no podrá ser juzgado mientras se encuentre en dicha situación. En esta institución participan tres elementos importantes: el Estado requiriente, el Estado requerido y el extraditado, ¿no? Entonces, la extradición activa es aquella virtud de cual nuestro país es el país, la activa es el país que solicita, la pasiva es el que le está requiriendo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Fujimori, ¿no? Entonces, pedimos la extradición desde Chile, el país fue ejecutó la extradición activa, Chile la pasiva, ¿no? Principios que rigen la extradición, como vimos en el título preliminar, vimos el principio de legalidad. ¿Y recuerdan ustedes qué cosa es el principio de legalidad? ¿Qué entendemos por el principio de legalidad? Que la conducta omisiva o permisiva que ha efectuado una persona tiene que estar específicamente tipificado en el código. No se permite analogía, no se permite nada por el estilo. En el caso, el primer principio de legalidad es que el principio legal significa el cual señala que la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado internacional. Es decir, para que proceda una extradición, yo tengo que tener ambos países tienen que tener un tratado de extradición. Si no hay tratado de extradición, entonces no se podría dar la extradición. Ojo, ¿ustedes se acuerdan de este chico que mató a la hija de este corredor de Flores? Que mataron en el hotel hace como 2 años atrás, en el casino. ¿Ustedes recuerdan qué hizo el tipo? ¿Qué hizo con su computadora antes de irse? Que luego, cuando recuperaron la computadora, el tipo había estado buscando en su computadora qué países tenía tratado de extradición con Estados Unidos y con el Perú. ¿Por qué? Porque el tipo quería irse, llegar a un país que no tenga tratado de extradición y luego no ser extraditado, ¿no? Entonces, por eso que el tipo estaba ahí viendo con qué país Estados Unidos tenía extradición. Y Estados Unidos, ¿por qué lo perseguía? Por la muerte de la chica que había ocurrido en las Bahamas, ¿no? Barry Stone, ¿no? Entonces, es por eso que él estaba buscando un tratado de extradición. Entonces, por el principio de legalidad, tenemos que tener tratado de extradición de un país con otro. O hay otro principio, que se llama el principio de reciprocidad. Si bien es cierto, yo no tengo tratado de extradición, pero si en anteriores oportunidades el país me ha pedido que le entregue a una persona, yo cumplo con entregarlo, y luego este país me pide que yo le devuelva a uno, en reciprocidad lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, el principio de especialidad es otro tema importante, ¿no?
Una vez, en primer lugar, para la que se dé la extradición, el delito por el cual yo estoy denunciando o estoy pidiendo extradición también tiene que ser delito en el país pasivo. O sea, tiene que ser delito en ambos lugares. Y una vez que yo concedo la extradición de un país a otro país, tengo que aplicar el principio de especialidad. Significa que yo solamente lo puedo denunciar o puedo encauzar a esa persona en el país activo, una vez efectuada la extradición, solamente por los delitos por el cual me motivó la extradición. Actualmente, por ejemplo, en el caso de Fujimori, ¿qué se está pidiendo? En Chile, ampliar la extradición por delito de lesa humanidad también, ¿no? Entonces, allí están metidos que quieren ampliar un delito más para poder luego encauzarlo también a Fujimori por otro delito acá en el Perú, ¿no? Entonces, esos son los principios de extradición. Principio de doble incriminación, es el que le explicaba, el cual implica que solo se podrá conceder la extradición por aquellos hechos que estén previstos como delitos y que tenga previsto una combinación penal, así al mismo tiempo en leyes peruanas y en las leyes penales del Estado requiriente. Dicha comunicación debe ser igual o superior a una pena privativa de libertad de 1 año. Si se requiere una extradición por varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esa condición para que se proceda respecto de los restantes delitos, ¿no? Entonces, el principio de doble incriminación tiene que ser en ambos lugares. El derecho de asilo. El derecho de asilo es lo contrario al derecho de extradición. Es la otra cara de la moneda, el derecho de asilo. ¿Ok? Es mediante el cual un Estado dispensa protección a extranjeros concediéndoles la condición de refugiado. Consiste en su no devolución ni expulsión. Se configura así como una protección graciable concedida por el Estado que ejerce su soberanía, ¿no? Esta institución se encuentra acogida en nuestra Constitución Política en su artículo 36, que puede rezar: el Estado reconoce el asilo político, acepta la calificación de asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega el asilado al país cuyo gobierno lo persigue, ¿no? Entonces, el asilo es importante puesto que el asilo ha sido una institución que ha permitido darle garantías a las personas cuando un país rompe el sistema constitucional y es comenzó. Por ejemplo, tenemos una lista enorme actualmente de asilados venezolanos, ¿no? Que han venido, han pedido asilo y en otros casos han pedido refugio, ¿no? Refugio por temas de persecución de ideas. Básicamente, cuando una persona huye de un país a otro, puede ser refugiado por temas religiosos, por condición, sexo o por ideas políticas, ¿no? Entonces, el derecho de asilo, de refugio, ha sido un derecho que siempre han brindado a los estados, a ciudadanos de otros estados, cuando estos han visto vulnerados básicamente sus principios fundamentales. ¿Ok? Luego, clases de asilo. Básicamente, existen 2 clases de asilo: el asilo territorial y el asilo diplomático. El asilo territorial ya lo conocemos cuando un ciudadano ingresa a otro país y en ese país pide asilo. ¿Y el diplomático cuándo es? Cuando se queda en la embajada del país. El caso más común, más popular que tenemos en estos días, ¿cuál es el caso? El de Assange, ¿no? Que se asiló en la embajada, que se asiló en la embajada de Ecuador en Londres, ¿no? Y el gobierno del presidente Correa le ha concedido el asilo a Assange en Londres. Entonces, ese es un clásico asilo diplomático, ¿no? En el caso peruano de hace 50, 60 años atrás, ¿a quién tuvimos durante 10 años en la embajada argentina o colombiana? A Víctor Hugo de la Torre. Estuvo asilado buen tiempo en la embajada, ¿no? ¿Qué le dieron? Asilo diplomático. Básicamente le concedieron ese asilo, ¿no? Principio de irretroactividad. Ok. Este es otro principio del derecho penal, también en parte general. ¿Qué recuerdan ustedes por el principio de irretroactividad? ¿Qué recuerdan? El principio de irretroactividad es de que
Este principio básico de retroactividad de la ley penal es consecuencia directa del principio de legalidad, ya que sus efectos no alcanzan a las acciones ejecutadas antes de su entrada en vigor ni tampoco a las cometidas después de su derogación, sino solo se aplica a la ley que rige en el tiempo de la comisión. Tempus regit actum. ¿Qué significa? Que la ley se aplica, la ley vigente se aplica a los hechos que se cometen en ese momento, ¿no? Entonces, si luego la ley cambia, por ejemplo, ustedes, yo recuerdo que estaba haciendo un informe de TIC, por ejemplo, a ver, lo planteo de esa manera. Un hecho que se cometió en el año 60, no pensemos en el tema de prescripción, quitemos el tema de prescripción a un costado. Por un acto que se cometió en el año 60, ¿qué ley le sería aplicable? ¿La ley, el Código Penal de ahora, con los artículos de ahora? ¿O la ley penal de su momento? Pues la ley penal de su momento. ¿Por qué? Porque la ley aplicable sería la ley que regía en ese momento. ¿Cuándo podría aplicarse la ley de ahora? ¿En qué circunstancias? Cuando la ley es menor a la anterior. Es benigna. Favorece al rey. Cuando favorece al rey. Cuando la ley es benigna, podríamos aplicar la ultraactividad de la ley, ¿no? ¿Preguntas? Pregunta, por ejemplo, en el caso de feminicidio, cuando se ha regulado los negocios, ¿no? Si antes de eso ha habido, ¿cómo se llama? Antes del proyecto, antes de que se apruebe, había las muertes, todo eso. No les es aplicable. No les es aplicable. No, porque... Entonces sería retroactivo. No se aplica porque la ley vigente, la ley se aplica sería la ley que estaba vigente en ese momento, ¿no? Entonces, eso está este principio consagrado en nuestra Carta Magna señala que la ley de su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando le favorece al reo, ¿no? Solamente salvo naturaleza penal, ¿no? Laboral, ¿no? ¿Ah? Y laboral también. El laboral no estoy seguro, no soy laboralista. ¿No? No, el Código Penal. ¿Ok? Excepciones al principio de irretroactividad. Esta excepción es el llamado principio de retroactividad favorable a la ley penal, que significa aplicar la ley a supuestos anteriores a la misma, es decir, con eficacia hacia atrás. No obstante, en el derecho penal lo que sí se prohíbe es la aplicación de la actividad en aquellas leyes penales que crean o agravan o crean responsabilidad penal, ¿no? Entonces, está en el artículo 6 del Código Penal. Significa, puedo aplicar retroactivamente, como decíamos, si me es favorable, pero si me es en perjuicio, no. Entonces, ese es otro principio de retroactividad. ¿Qué son leyes temporales o excepcionales? Y ahí justamente, a lo largo del tiempo, han existido leyes que han existido solamente por un tiempo, o que existieron en el caso de excepción, ¿no? Entonces, estas leyes se dictan solo por un periodo limitado de vigencia, bien por un periodo exacto de tiempo, señalando taxativamente en su propio texto el comienzo y el fin de la vigencia de la ley, en sentido estricto, o bien mientras dure una situación generalmente ante circunstancias, ¿no? Por ejemplo, actualmente ustedes, ¿qué ley se les viene a la mente que tengamos una ley excepcional o temporal? Por ejemplo, la que vimos hace un tiempo del terrorismo. Fueron leyes excepcionales, por ejemplo... Suspensión de garantías. ¿Perdón? La suspensión de garantías. Las suspensiones de garantía, por ejemplo, ¿no? Pero se suspende tal ley, pero fueron solamente 60 días que lo pueden hablar, pero solamente son de manera excepcionales, ¿no? Aplicación de la ley penal en relación a las personas. Ok. Vimos en principio, ¿no le han entregado su separata? No, sí, Ok. Vimos en un principio, dentro de los principios generales que regulado en el título preliminar, un principio, el principio de igualdad ante la ley. Lo que vamos a analizar ahora es que ese principio de igualdad tiene sus bemoles con respecto en relación a las personas. Si bien es cierto, nuestro ordenamiento jurídico se basa en el principio de igualdad regulado en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, mediante el cual señala que todos somos iguales ante la ley,
es necesario eliminar las excepciones que giran en torno al principio de igualdad. Estas excepciones al principio de legalidad se configuran como privilegios que se otorgan a determinadas personas en relación estrictamente a la función de al cargo que desempeñan. ¿Quiénes son esas personas que tienen que la ley los trata de manera especial o no igual? Acá está. Veamos. Inviolabilidad. Personas que gozan de este privilegio no pueden ser sancionadas. Entre las personas que se encuentran con esta prerrogativa se encuentran los congresistas, ¿no? Nuestros queridos congresistas. Hay congresistas que se encargan de hablar y hablar. ¿Y por qué no les pasa nada? Por este principio de inviolabilidad. No pueden ser tocados porque dicen de que en función de su cargo ellos pueden ser sometidos a cualquier juicio y los pueden... Y es verdad, o sea, yo creo que, personalmente yo sí creo que este principio de inviolabilidad está bien dado en el caso de los congresistas, porque imagínense que el congresista diga algo o haga algo y usted, obviamente, actualmente la función del congresista está descalificada o está mal vista, pero es un principio importante, puesto que le permite realizar al congresista, en el caso que fueran los idóneos que teníamos antes, que puedan cumplir bien su función, ¿no? Inmunidad. Las personas que tienen este privilegio no pueden ser perseguidas penalmente durante el tiempo en que dure su cargo. Entre las personas que gozan de este privilegio tenemos al presidente de la República, los congresistas, miembros del Tribunal Constitucional. Ellos, las vacas sagradas, ¿no? No lo podemos tocar. Antejuicio, denominado también acusación constitucional, se configura como el privilegio procesal por el que se somete a la persona a la ley o jurisdicción diferente, la que decidirá si se juzgará como cualquier otro ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si uno quiere iniciarle al juicio al presidente, a un congresista, una acción penal, ¿qué se tiene que llevar a cabo primero en el Congreso? Un antejuicio, que le decían el impeachment, ¿no? Que Vallarrestra, me acuerdo que en la época de Fujimori siempre va a hacer el impeachment, ¿no? Entonces, el antejuicio lo gozan ellos, ¿no? Congresista, ministro de Estado, miembro del Tribunal Constitucional, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, vocal de la Corte Suprema, fiscal supremo, defensor del pueblo y controlador general. Ojo, siempre y cuando, ojo, acá está, el supuesto delito que se le achaca haya sido cometido en el ejercicio de sus funciones, ¿no? En el ejercicio de sus funciones. Es por eso que algunos dicen de que se debería reglamentar esto, de que hay algunos congresistas que han venido con yaya al Congreso. Pero como han venido con yaya al Congreso, no se les puede iniciar un proceso penal, porque dicen de que es congresista. Es por eso que se quiere hacer una modificación al reglamento, indicando de que, resaltando este punto, ¿no? De que no se le puede iniciar ni un proceso por hechos cometidos durante su ejercicio. Y si viene con un proceso anterior, sí debería ser sometido, ¿no? Entonces, esa es una discusión. El caso emblemático... Un proceso anterior antes de ser el congresista, ¿no? Por ejemplo, un caso emblemático que tuvimos aquí en el país y del cual dio origen para discutir fue el caso de Rafo, el escudero de Fujimori, ¿se acuerdan? El gordito, al que le decían el panda. ¿El qué había pasado? Él se había reunido con Vladimiro Montesinos en el CIN. Y Vladimiro Montesinos había dicho que él había dado plata para su campaña al Congreso. Entonces, luego Rafo salió elegido. Luego se encontraron los Vladimideos y se decían de que Rafo había aceptado, decía que Vladimiro decía que sí le había dado plata a Rafo y Rafo decía que no. Y por tal motivo, Rafo se juzgaba en el antejuicio, en la inmunidad y inviolabilidad, a efecto de que ese proceso, se puso que Rafo estaba que se moría de miedo cuando no iba a salir como congresista. ¿Por qué? Porque el hecho de que dejara de ser congresista en el año 2011 significaba que su proceso anticorrupción revivía, como revivió, ¿no? Y por falta de pruebas lo que hizo el tribunal fue, lo absolvió por falta de pruebas, ¿no? Porque era la sindicación de uno contra la sindicación de otro. Pero este era justamente el antejuicio, ¿no? Entonces, y estas personas no pueden ser enjuiciadas sin antes haber sido autorizadas explícitamente
por el Congreso. Excepciones del derecho internacional en relación a las personas, es decir, Sí. El tema anterior, me parece que no lo dice la diapositiva, pero no pueden ser procesados, decía un artículo, me parece, de la norma constitucional, hasta 5 años después, ¿verdad? claro, 5 años después de haber dejado el cargo. Dejado el cargo, ¿no? Ha dejado el cargo, el impeachment, claro. ¿Por qué? Porque si no, imagínense que después que uno Claro, deja... sí, sí. Pero en el caso de Raffo era por un proceso que había empezado antes de que sea congresista. O sea, el proceso que le hicieron a Raffo fue antes que fuera elegido congresista. Ya, ¿qué pasaría, doctor, si por ejemplo esta persona deja el cargo hoy día y el día de mañana después lo comete un hecho delictivo? O sea, 5 años después se le da esa inmunidad para No, que no, pueda... ojo. La inmunidad requiere un antejuicio. O sea, esa inmunidad requiere un antejuicio. Es decir, si yo quiero acusarlo, yo tengo que irme a un antejuicio en el Congreso. Es decir, señores, este ministro, este fulano, hemos encontrado tales pruebas y por tal motivo yo, fiscalía, pido autorización para investigar. O sea, durante su ejercicio. Claro, puede ser durante el suceso, claro. Ya, durante su ejercicio. Entonces, si se reúnen las pruebas suficientes, el Congreso vota, dicen sí, que se le quite la inmunidad y es procesado como cualquier persona. Pero, ¿qué pasa en el caso que estoy poniendo de que esta persona ya ha dejado de ser congresista y al segundo o tercer año comete un hecho delictivo común y corriente? Ah, no, esa es otra cosa. Ojo que es por delitos que hayan sido cometidos en el ejercicio de sus funciones. En el ejercicio de sus funciones. Quiere decir que durante esos 5 años se descubre al segundo o tercer año que ha dejado de ser congresista, que ha cometido, por ejemplo, un evento delictivo, un hecho... Durante su función, Durante su función, ante juicio. antes juicio, ¿no? Sí. Por cualquier otro hecho común no hay el de... No, lo de frente. ¿No? Doctor, y si durante el Sí. periodo que de su mandato, digamos, comete un delito y se le encuentra en flagrancia, Ya, pues de todas maneras el Congreso debe votar. Hay que seguir el camino. Hay que seguir el proceso, el procedimiento, ¿no? A ver, acá, o sea, a raíz también del derecho internacional, hay personas que también están inmunes o no se le aplica el principio de igualdad. ¿Quiénes son? Los jefes de Estado, los representantes diplomáticos, los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas y los miembros de un ejército extranjero. Mi amigo me cuenta que en Nueva York, en los bares que están cerca, en Nueva York, en algunos bares cerca al local de las Naciones Unidas, dicen prohibido el ingreso perros y diplomáticos. ¿Por qué? Porque los tipos hacen cualquier soncera y se escudan en inmunidad, pues, ¿no? Entonces, la gente ya está cansada de prohibir el ingreso de perros y diplomáticos, ¿no? O sea, porque es una forma de decir, oye, no te queremos acá, ¿no? Otro caso que tuvimos acá más fresquito hace 2 meses, el tema del pegalón del embajador ecuatoriano. ¿Ustedes recuerdan que la gente se quejaba porque no lo detenían? ¿Por qué no lo detenía la policía? Por el tema de inmunidad. ¿No? La gente diría, oye, ¿por qué no lo detienes? Aquí está. No se le puede detener. El tema de inmunidad, ¿no? Entonces, ese es el otro tema. Ok. Hemos estado viendo hasta ahora la parte general, principios generales. ¿Ok? Cómo rige el tema de la territorialidad, el tema de quiénes pueden ser procesados, quiénes no pueden ser procesados. ¿Ahora? Sí. Pero las reuniones de jefes de Estado, recuerdo que creo que ellos, los que cogían la correa, creo, se fueron de juega, no sé qué, sus vigilantes, sus cosas, y esos que no están, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Qué castigo tenían o qué
esa gestión? Si venía como parte de la de seguridad y acreditado diplomáticamente no podían hacer nada, ¿no? Únicamente quedaba interponer una nota de protesta de la Cancillería, temas diplomáticos, ¿no? Entonces, En nuestro país, por ejemplo, vienen acá en ¿cómo se llama? Zona de trabajo. sí, Por ejemplo, ¿cómo se qué cosas es castigo? es que miren un tema de la diapositiva anterior. Los miembros del ejército extranjero Claro. tampoco también son inmunes y tendrían que, en su país, su comandante le pondrían las sanciones que le tengan que poner, ¿no? Ahora bien, yo quiero avanzar un poquito rápido porque no me va a alcanzar el tiempo. Yo quiero, y como le explicaba en un principio, lo que yo quiero es sembrar en ustedes las ideas centrales y luego cuando ustedes lean en la casa puedan terminar de entender el panorama. Ahora vamos a ver la parte, teniendo como instrumentos los principios generales que hemos analizado. Ahora vamos a ver cómo esos principios generales los vamos a volcar ya en el otro tema, en el tema de la teoría del delito, ¿no? Y yo quiero que aquí sí, porque entre la teoría del delito y la tipicidad es donde encontramos la parte rica del derecho penal, ¿no? Es aquí donde podemos usar una cosa u otra cosa para poder ayudar a nuestro cliente a que pueda desarrollarse unas cosas, ¿no? Entonces, esta parte de la teoría del delito es la parte de que comenzamos ya a hilar fino, ¿no? Dicen de que dice que